qué bueno, y así adquiera usted herramientas en general y yo supongo que ya va planteando ahí su anteproyecto y todo, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Qué bueno, excelente. Bien, mire, vamos a ver el aspecto muy sintetizado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a abordar lo que es la teoría del diseño curricular, pero para que quede en función más claridad en este aspecto de cómo, y aquí lo he nombrado así, cómo se articula tanto la teoría, por un lado, como la praxis, como lo vieron en el tramo 2 y también ya lo están tratando de llevar a nivel muy práctico ya en su tramo 3. En el tramo 2 es como una transición, darnos cuenta qué ocurre a nivel teórico con el diseño curricular en una primera aproximación y posteriormente ya abordarlo a nivel práctico con la función del mismo. Hoy, en este momento vamos a hacer unos pequeños saltos entre presentaciones porque aquí tengo cosas fundamentales de lo que es teoría y diseño curricular, pero también abordando el sentido y el significado y características de lo que es el currículum como tal. Y como siempre le comento, cualquier duda o comentario, con toda confianza. Entonces, Muchas gracias. gracias a usted, maestra. ¿Qué vamos a ver entonces? Las fuentes del currículum. Y antes de hablar propiamente de la propuesta que desarrolla el autor de lo que es la teoría y diseño curricular, vamos a abordar lo que es la aproximación de la UNESCO. El problema de la educación es que lo denomina como un problema global, pero al mismo tiempo vamos a abordar la concepción de lo que es un currículum para explorar toda la aproximación teórica y posteriormente ya empezar a realizar una pequeña reflexión sobre el entorno práctico o la praxis. En esas participaciones de ustedes yo creo que han sido bastante enriquecedoras al hablar previamente cuando hablamos de cómo lograr que el paradigma de las competencias a partir de la concepción, de la teoría, de las diferentes actividades que desarrollamos, cómo lograr hacer esa vinculación entre lo que yo propongo teóricamente y cuando ya lo trato de implementar en mi currículum, sin perder el paradigma o el enfoque teórico de las competencias como tal. Y por eso aquí le comento que vamos a hacer un poco de análisis desde esta presentación, lo que sería el diseño curricular, pero también enfocándonos en el concepto mismo de currículum, qué quiere decir y cuáles son los fundamentos del mismo. Para esto, en esta primera parte hablamos entonces de dos cuestiones esenciales. Parte de uno de los principios, y si nos vamos con la autoría de Casarini, como lo aborda, es preguntarse el enseñar a aprender, pero ¿por qué? Aparte de comentarlo como una posibilidad de la formulación de macrofinalidades o aspectos amplios que incumben tanto a la institución o a la misma comunidad, también vamos a abordar estos denominados propósitos generales. ¿Qué queremos obtener? Y bajo unos principios básicos, no solamente desde la institución, como les comentaba, ¿verdad? En ocasiones al abordar el currículum, nos presenta también la visión, la misión de la institución, por una parte, y por otro lado, hablamos del qué vamos a enseñar a aprender, qué tipo de contenidos a saber. Hablamos conceptualmente de las teorías, que es la articulación que denominamos en cada desarrollo del currículum, es como la columna vertebral de todo el mismo currículum, los principios, los datos, las técnicas que vamos a ocupar, los procedimientos, como hablamos también de esas habilidades, destrezas, las herramientas, las actitudes, los valores. Y recordemos que hay aspectos culturales y socialmente válidos y que consideramos nosotros como necesarios para la organización de dicho currículum.
¿Por qué? Porque hablamos de un enfoque, una postura que adquiere no solamente el docente frente al grupo, sino también trae toda una carga, como mencionábamos, institucional, que nos va a permitir a nosotros explorar una necesidad, tanto desde el centro escolar o desde el aula, a la cual debemos nosotros recurrir enfáticamente en la cuestión desde nuestra visión, de nuestros valores institucionales o valores del mes, como primordialmente se enseñan mucho en las instituciones o centros escolares, que se hace énfasis a determinados valores porque se está construyendo a partir de la currícula de la institución. Al mismo tiempo hablamos de todo un enfoque teórico. Aquí nosotros nos centraremos primordialmente a la cuestión de las competencias porque es el aporte principal del curso que estamos desarrollando en este momento y que son las competencias incorporadas al currículo y cuáles serían las funcionalidades o las áreas que denominamos como las prácticas a la hora de implementar nuestros currículos. Es aquí cuando vamos a preguntarnos, si partimos de una concepción teórica, ¿en qué momento transitar hacia la fundamentación práctica o hacia el recorrido práctico y viceversa? ¿Qué hacer desde una posición práctica de análisis, de reflexión o denominada investigación-acción y volver nuevamente al aspecto introspectivo para analizar todo lo que hemos estado elaborando durante nuestra intervención? Como hemos visto en la sesión pasada, se dan concepciones, creencias, la forma de impartir una clase tiene que ver de forma holística con todos los principios básicos, tanto institucionales, tanto curriculares, como ahorita lo vamos a ver, y también con aspectos desde la comunidad o desde los aspectos personales. Pero todo eso incumbe en la elaboración misma del currículum y cómo éste pretende tener una visión clara frente a lo que se enseña y por qué no decirlo también frente a la comunidad que está auxiliándose del centro escolar o es uno de los pilares educativos de su comunidad y que considera conocer qué es lo que ofrece, cuál es la posición de la institución, cuáles son los aportes a dicha comunidad, etcétera. Y también partimos de una pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se enseñar a aprender en este aspecto? Se refiere a esa denominada jerarquización y secuenciación tanto de los objetivos como los contenidos curriculares. Aquí es entonces una aproximación ya muy práctica. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar durante el desarrollo del currículum y qué contenidos voy a abordar en el mismo? Y aquí adquirimos nosotros quizás una mayor autonomía, partiendo de ahora desde la concepción, como les decía, de esta nueva escuela mexicana. El día de ayer surgió un debate interesante entre los profesores porque comentaban con toda una argumentación muy sólida que muchos de los aspectos de la escuela, de la denominada nueva escuela mexicana o teoría que viene a nivel macro o como una política educativa amplia a implementarse a nivel nacional, tomaba muchos de esos rasgos de la reforma del 2013, sobre todo esa porque adquiere ciertos matices o principios que siguen hasta ahora incorporándose. Y las cuestiones de las competencias ya se hablaba incluso desde antes de esa de reforma del 2013, cuando se hablaba del marco curricular común, por poner un ejemplo, en el 2006, cuando se empieza a hablar de la necesidad de configurar un currículum para educación media superior que le permita al alumno incorporarse o transitar desde cualquier sistema educativo de educación media superior o cualquiera de los subsistemas, denominados subsistemas que ofrece la media superior. Y por otro lado, el cómo enseñar a aprender, que va a suponer esa elaboración de un planteamiento psicodidáctico.
aspectos desde la formación del individuo en, en la funcionalidad o en la incorporación social o en el trabajo con los otros, en la motivación, en la denominada inteligencia emocional, abordando por supuesto también las inteligencias múltiples o cómo es que el alumno se acerca a todo esto. Y por otro lado, hablar desde esos denominados procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje, adecuados a los momentos particulares del aprendiz, ya sea un niño, adolescente o adulto. Sobre esto, hasta este momento, ¿alguna duda o comentario, estimados doctorantes? Todo claro. Muchas gracias, maestra Verónica. ¿Algún comentario, maestro Sergio? Creo que está... Creo que trae todavía su micrófono cerrado. Ah, no. O su volumen estará abajo. No, no lo escuchamos, maestro Sergio. En ocasiones lo que se puede hacer, lo que hago yo cuando llega a suceder eso, también lo que no me permite grabar, salgo de la sesión y vuelvo a entrar. Inmediatamente a ver si se configura el sonido. A ver si puede entrar el maestro. Sí. ¿Y cómo es el clima ahorita en Morelia, maestra? Está muy rico, está lloviendo, pero no mal, sino así como tranquilo y a gusto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo me Sí, de gusta? hecho, A ver, dígame, maestra. no, díganme. Es que mi papá es de Angangueo, maestra. Y Ay, qué bonito. y mi mamá de Ciudad Hidalgo, maestra. Ah, yo soy de Zamora, Michoacán, Ah, mi papá de Morelia, sí, y pues ya ahora estamos aquí en Morelia. qué bueno. Y también Zamora, bien bonito. Adelante, maestro Sergio. Sí, 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 ya, ya me escuchan, ¿verdad? sí, No, ya. todo muy, todo muy claro. Yo creo que todo lo que nos han mencionado se complementa con aquellos planteamientos de hace ya algún tiempo, ¿no? De por qué aprender, pues para aprender a hacer, para aprender a conocer, para aprender a convivir. Yo creo que es lo importante. En el caso de ciencias experimentales, pues es importante a veces conocer la parte teórica para poder entrar a esta parte que es mostrar habilidades en el manejo de equipos o en el seguimiento de un procedimiento en particular. Entonces yo creo que, ay, como que escucho ruido. Eh, en ese sentido, bueno, ¿qué toca, no? Primero, ir alternando, por ejemplo, valores importantes como es el cuidado del medio ambiente, el usar las cantidades adecuadas de reactivos dentro del laboratorio. Entonces, como que existen dentro de la práctica docente momentos que se combinan, que se asocian. No puede uno decir tajantemente primero la teoría, luego el procedimiento, luego las actitudes y valores, sino que se van entrelazando en un todo, sí me parece. Muy acertado su comentario, interesante, maestro Sergio. Es correcto. Y como lo identifica usted, ¿por qué enseñar? Pues parte de esas grandes habilidades, ¿no?
¿Cuáles son entonces los principios o las necesidades de abordar siempre desde una postura teórica la cuestión del currículum? Porque partimos de, como denominamos aquí, de una realidad educativa y que vamos a encontrar lo que identificamos como aspectos ineludibles que van a estar presentes de forma permanente en toda nuestra labor cotidiana frente al grupo y que son las características y todo lo que incumbe el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje en los centros escolares y por supuesto todo lo que vamos a encontrar alrededor del trabajo frente al grupo. Aquí lo vemos como una parte, desde uno de los aspectos primordiales es el denominado sociocultural, en donde la sociedad misma termina por imponer a muchos de los preceptos, muchas de las condiciones, y como Casarini lo aborda con una pregunta central, ¿qué tanto las políticas educativas o la sociedad misma en general y todos los referentes culturales que traemos como grupo social impactan en el currículum? Y ella misma, bueno, va a lo largo del desarrollo de las lecturas que vamos viendo a partir de su propuesta del diseño curricular, nos menciona, vamos a encontrar claramente muchos de esos aspectos o condicionantes que terminan por ser uno de las características o de las rutas primordiales a identificar en la elaboración misma del currículo, y no deja de perder muchos de esos aspectos, tanto desde el ámbito social como los aspectos culturales. Por otro lado, encontramos también referentes a la psicopedagogía, el tipo de enseñanza que primordialmente que se construye y que se debe de fundamentar sólidamente a lo largo de nuestro currículum, y el aprendizaje obtenido, recordando que desde la psicopedagogía unos son los factores de enseñanza y cuáles son nuestras habilidades de enseñanza, y a su vez cómo esta enseñanza le permitirá tanto al docente y al alumno adquirir muchos de estos factores o muchos de los aprendizajes cuando se van desarrollando. Aquí lo que comentábamos también previamente en varias de las intervenciones que he tenido oportunidad de estar con los docentes, es cómo en ocasiones llegamos a establecer como sinónimos la enseñanza y el aprendizaje, cuando en realidad, por supuesto, siempre hay un vínculo, pero la enseñanza es uno de los factores que nos permite a nosotros mostrar un contenido o desarrollar el contenido. Y el aprendizaje es cuando se adquieren herramientas, y eso también nosotros las llegamos a adquirir para aprender el contenido. Entonces, ¿qué podríamos hablar de unos ejemplos muy concretos en este aspecto? Es cuando le enseñamos al alumno a desarrollar o a elaborar diferentes organizadores gráficos, ya sea el de Aguamala, decíamos, o el de nubes, o el de aspectos comunes, o el diagrama V, etcétera. O también mapas conceptuales o mapas mentales. Esa es una forma de enseñar nuestro tema y también al alumno enseñarlo a auxiliarse de esta herramienta. Y posteriormente viene el aprendizaje, cuando empieza a elaborar por su parte el mapa conceptual o mapa mental o organizador gráfico a partir de cierta lectura, él está adquiriendo herramientas de aprendizaje. Lo que sucede también, nos llega a suceder a los maestros cuando previamente nosotros elaboramos un mapa conceptual para mostrar el contenido, enseñar ese contenido, y ya estamos también tomando herramientas necesarias de aprendizaje. Y por el otro lado también yéndonos desde el aspecto epistemológico,
al conocimiento mismo. Desde nuestra área de especialización, acompañada de una didáctica específica de nuestra disciplina y la constante capacitación. Casarini es clara en este aspecto. Es labor del docente a la hora de incorporarse a su trabajo frente al grupo y como profesional de la docencia, constantemente capacitarse en muchos de esos aspectos, porque recordamos, son grandes áreas, tanto la psicología como la pedagogía, son grandes ciencias, que al hablar de psicopedagogía, hablamos de un conocimiento muy vasto sobre el mismo, y también al hablar desde nuestra disciplina, hay que adquirir muchos de este desarrollo profesional disciplinario, y que en un primer lugar, en primer momento, quizá si entramos desde un área profesionalizante específica o nos incorporamos desde las escuelas normales, pues nos enriquecemos con un contenido en nuestra área específica. Y a su vez adquirimos muchas de esas herramientas desde la psicología y la pedagogía o la psicopedagogía, que nos van a permitir desarrollar una experiencia mucho más enriquecedora a la hora de enseñar cualquiera de nuestros temas o contenidos. Y bajo esta labor, hablando desde un proceso bien holístico, encontramos también que hay influencia o una condicionantes desde nuestro centro escolar, como decíamos previamente, al establecer ese currículum como área específica de conocimiento y de visión y misión que trae en concreto una institución, que decíamos, las instituciones lo que hacen en primer lugar es desarrollar cursos, en donde en estos cursos introductorios o cursos denominados de pedagogía institucional, nos van a clarificar cuál es el enfoque de la institución, cuál es la propuesta teórica que le va a permitir a la institución consolidar todo ese proyecto educativo que trae. Y esto termina, querámoslo o no, teniendo incidencia en nuestra participación en el centro escolar. Y por supuesto también hablamos de esas relaciones constantes con los compañeros docentes, que también terminan por configurar toda una concepción tanto de la enseñanza, de los procesos mismos de enseñanza, como de la investigación educativa, explorando el terreno al que nos compete en este momento, cuando vemos necesidades apremiantes que son dignas de desarrollar en una investigación. Y entonces, y por otro lado, también encontramos que la comunidad escolar, junto con las autoridades, sean directivos o los presidentes municipales o las autoridades de la localidad, terminan también por tener cierta injerencia explícita o implícita en el desarrollo del centro escolar y, por supuesto, en el desarrollo de nuestras sesiones frente al grupo. Y entonces aquí vamos a ver de manera general lo que incumbe, entonces, ya hablando de posición teórica práctica, la cuestión del currículum como tal, cómo se ve enriquecido. Si lo vemos en la parte central, el currículum va a tener mucho desde los aportes, desde el laboratorio específico del aula, porque ahí es donde nosotros tenemos nuestra injerencia primordial o nuestro primer contacto con todas las condicionantes educativas que se nos presentan. Por supuesto, para el currículum y tener un currículum con un enfoque o con principios básicos desde la institución o la escuela, es la que va a permear el desarrollo mismo del currículum y sin dejar de mencionar aspectos como las competencias, porque las competencias, recordemos que es toda una propuesta política educativa que termina por impulsarse a nivel nacional
y tener espacios de análisis, espacios de incorporación, tanto a nivel teórico, epistemológico, como a nivel práctico. Y entonces, ¿cuáles serían las fuentes primordiales de este currículo? Hablando desde los procesos en clase elaborados. Por un lado hablamos de las fuentes sociales, por otro las epistémicas o las epistemológicas, por otro las psicológicas y por otro lado también las pedagógicas. En Casarini lo que nos muestra es tres grandes ramos desde las fuentes que se ofrecen desde lo social, lo epistemológico y lo psicopedagógico. Pero para tener una claridad o una aproximación más clara sobre lo que se ofrece aquí, trato de atomizar estas ciencias y esos aportes desde lo social y desde la teoría del conocimiento o desde la epistemología como tal, para tener claridad sobre los tipos de fuentes y cómo termina por ser un referente para la construcción del currículum como tal. Por un lado hablamos entonces desde las fuentes sociales, que denominamos las necesidades de desarrollo, tanto desde el aspecto como comunidad social o como desde la convivencia social y todo lo que incumbe el desarrollo del ser humano entre los grupos sociales y la interacción que se establece comúnmente con ellos y que tiene que ver con aspectos de necesidades políticas. Como les decía, quizá uno de los factores primordiales o más destacados de la elaboración del currículum se da en función o en relación misma con el aporte desde la política educativa que se pretende implementar como necesidad de un desarrollo o una política social enfocada en la educación, de transitar hablando desde las posturas netamente políticas, un aspecto neoliberal, por decirlo así, de la educación, hacia transitar a unos aspectos mucho más enfocados o enriquecidos no solamente desde las funciones de la convivencia social, la motivación o los aspectos derivados de las denominadas inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Porque ahora se está viendo a partir del desarrollo de las nuevas propuestas educativas, un enfoque donde el facilitador sea quien aporte al alumno esa transición de vivirlo académicamente con contenidos que resulten significativos y que le permita incorporarse a una vida social plena, tanto desde el aspecto laboral como el aspecto de convivencia o como el aspecto de relación motivacional o que tienen que ver con necesidades de interacción personales. Más concretamente hablando desde la denominada inteligencia emocional. ¿Por qué se habla constantemente de esto? Porque se está intentando tener ya un acercamiento a estas nociones de principios básicos de motivación o de enfocarme en las cuestiones emocionales derivado de esa transición que nos trajo este gran fenómeno de impacto en la salud, como fue la pandemia, que nos obligó a muchos de nosotros a incorporarnos de manera inmediata a lo que es el trabajo virtual. Y por otro lado, también se pregunta, partiendo desde estas fuentes, el por qué enseñar. ¿Por qué la necesidad de enseñar desde una concepción o construcción de conocimiento epistémico? Porque aquí hablamos entonces de un aporte teórico conceptual y aquí vienen entonces incorporándose
las denominadas competencias. Recordando que no es nada más uno de nuestros ejes primordiales a la hora de trabajar frente al grupo. También podemos vernos incorporados con la denominada constructivismo, otro de los aportes teóricos, o la llamada teoría crítica, o hablando desde la misma hermenéutica, por ejemplo, que son aportes significativos o posturas, o las humanidades, o el humanismo como tal, etcétera, que son aportes invaluables y son necesarios muchas veces conocer, aunque sea uno de los rasgos generales del mismo, que nos van a permitir también tener un mejor aprovechamiento académico a la hora de implementarlo frente al grupo, porque a todos nos ha tocado que determinada planeación fruto de un desarrollo curricular o de una implementación teórica curricular muy específica, nos lleva a elaborar una planeación muy acorde a lo que se pretende enseñar en el momento. Vamos con un grupo y nos resulta muy bien el enfoque, lo que se pretende que el alumno aprenda en el aula o de manera virtual, pero resulta que al transitar a otro grupo o cuando tenemos nuestra siguiente clase, esa misma concepción, esa planeación no resulta eficaz para el momento o no da los resultados que pretendemos obtener a la hora de planear nuestra intervención, y cuando estamos desarrollando dicha intervención educativa resulta que hay muchas áreas de oportunidad, y entonces aquí inmediatamente bajo nuestra experiencia, y aquí viene esa transición denominada muy eficazmente o muy razonablemente, esa transición desde la propuesta teórica a la propuesta práctica o la praxis. Es cuando empezamos a implementar nuevas estrategias o ajustar muchos de nuestros principios para implementar una clase distinta a la que previamente habíamos considerado. Y entonces aquí vienen muchas de esas posturas epistémicas que les comento. Otro de los factores son las técnico-prácticos, que van incorporadas a lo que acabamos de mencionar, y también cuestiones de actitudinal. ¿Qué tanto es nuestro aporte desde esta posición o desde esa actitud que tomamos frente a lo que estamos elaborando al momento, si se presentan ciertas condiciones o limitantes, y cuál es nuestro nivel de experiencia para enfocarnos o reestructurar en la misma labor cotidiana y en la práctica, y conseguir obtener bajo otros requerimientos o otra planificación, y esa sí es netamente práctica, porque se teoriza al momento mentalmente, pero ya la vamos abordando a nivel teórico, porque es una de nuestras necesidades que apremiantes del momento. Y aquí hablamos también del qué enseñar, desde el aporte psicológico. Y volvemos al terreno de esas denominadas inteligencias múltiples, y que tiene que ver entre las inteligencias múltiples, aspectos emocionales. ¿Cuáles son esos denominados procesos cognitivos que identificamos en el aula? ¿Y cuáles son a su vez esos procesos emocionales que son parte primordial de un trabajo frente al grupo, aparte de todo ese conocimiento epistémico que ya traemos y que también tratamos de incorporar y realizar esta transposición, si queremos denominarla, que no es simplemente traer nuestro conocimiento desde la disciplina o desarrollo profesional, sino el saber como docentes cómo aterrizar estas ideas primordiales. Otro de los principios básicos de las fuentes del currículum parten desde el aspecto pedagógico. Ahora viene cómo vamos a enseñar, el preguntarnos cuáles serían nuestras técnicas, estrategias para
incorporar dicho contenido y que el alumno lo comprenda a cabalidad. Y también darnos cuenta, desde un aporte pedagógico, cuáles son los escenarios que se nos presentan. Recordando que cuando nosotros estamos frente al grupo y que decidimos que los alumnos formen equipos, se sienten de determinada manera, etcétera, estamos en función de nuestras necesidades pedagógicas generando un espacio de acorde al grupo y también que tenga un aporte de tranquilidad, motivante, que se sienta a gusto el alumno y que se presenten unas ciertas condiciones que le van a permitir a los estudiantes en general participar de manera activa. Sobre este aspecto, a nivel general, ¿tienen alguna duda o comentario, maestra, antes? Doctor, antes. Yo creo que ahí es muy importante, en el caso del docente, el conocimiento pedagógico del contenido, de tal manera que dependiendo de aquello que queremos que los estudiantes aprendan, habrá que utilizar las estrategias pedagógicas para que ese contenido llegue a los estudiantes de la mejor forma. Esto va a ir cambiando de grupo en grupo, porque como usted bien señala, nos puede funcionar nuestras estrategias didácticas, nuestra forma de abordar un contenido con un grupo, pero con otro grupo esa forma de nosotros planear la clase puede no resultar tan óptima. Nada más, doctor. Muchas gracias, maestro. Doctor Víctor, doctorante Víctor, Sergio, perdón. Sí, tiene toda la razón. Uno también de los principios aquí, articulando esta idea del doctorante Sergio, es en función del currículo, y aquí ya también muchos de esos principios vienen fundamentalmente a nivel teórico, porque vamos a buscar esta manifestación, como decía el doctorante Sergio. Tenemos una idea clara, o tendríamos que tener una idea clara de la pedagogía que implementamos frente al grupo, pero ahora, ¿cuál es el aporte curricular y cuál es la manifestación concreta del mismo? Tanto desde el diseño como del desarrollo mismo del currículum y la evaluación. Y aquí hablamos de una articulación entre cómo lo voy a hacer, cómo se va a implementar junto con el desarrollo y cuáles son mis tipos de evaluaciones que me van a permitir identificar las áreas de oportunidad o el aprovechamiento académico de los mismos. Adelante, doctorante Gerardo. Sí, buenas noches a todos. Me parece muy interesante, doctor, la manera que presenta esta información, pero por ejemplo en mi caso muy particular, no sé en los demás compañeros, yo doy una de las materias finales de la carrera de Ingeniería Química, que es simulación de procesos químicos, pero me cuesta mucho, aunque yo quiera planear bien mi instrumentación didáctica, tenerla desde este enfoque, cuando veo que en el examen diagnóstico el alumno carece, por ejemplo, de un lenguaje de programación, carece de los conocimientos de métodos numéricos, carece de en sí de las operaciones unitarias, de termodinámica, y ya son alumnos que van a egresar. O sea, ahorita, por ejemplo, lo estoy viviendo. Detecté algunas cosas y pues yo no puedo darles todo lo que debieron haber llevado en la carrera, aunque sea un repaso, es difícil. Lo que yo opté es pues, conseguirles que docentes pues les den, no sé, un curso de programación, que metan un poquito de métodos numéricos, pero no podría yo entonces dejar a un lado mi materia por estar parchando los conocimientos que no traen. No sé, ese es lo que a mí, yo vivo, pues, eso es mi vivencia,
aunque yo tenga una planeación muy bonita, no obtengo los resultados esperados. Gracias. No, gracias a usted, doctora. Un excelente comentario en el sentido de que yo creo, bueno, hablo de manera personal, pero también muchos de sus inquietudes las han planteado los doctores, maestros, cuando mencionan esas grandes carencias o lagunas de conocimiento que traen los alumnos, como comenta usted, cuando ya estamos hablando de un cierre incluso de la carrera o estamos una culminación misma y que no nos permite también tener una planeación o desarrollar más, queriendo decir esto, desarrollar prácticamente una planeación cuando en la planeación, valga la redundancia, tenemos ya todo un desarrollo previo, enfocándonos en nuestro trabajo en el aula, en dicha planeación, ya con los principios o los conceptos que creemos que el alumno los trae muy bien afianzados, ya los ha recorrido, ha hecho un análisis, los ha trabajado, etcétera, y cuando lo implementamos en la clase, resulta que se presentan bastantes de las carencias. Y aquí viene ese reto, ¿no?, para el docente. ¿Qué hacer cuando se presentan estas lagunas, como comento, de conocimientos? ¿Y cuáles serían desde nuestra experticia, nuestra experiencia práctica, las mejores técnicas o estrategias a desarrollar? Y aquí viene en función, quizá hablando y como muy razonablemente y con su argumento, el doctor Ante Gerardo hace un análisis crítico del mismo. Sí, podemos tener toda una estructura, nos la presentan aquí muy acorde y muy que parecería muy eficaz de desarrollar, pero resulta que nos presentan muchas condicionantes que van a terminar por limitarlo. Aquí lo que podría ser de aporte o el comentario que podría realizar desde mi aspecto muy concreto es, en función de eso que se desarrolla, también tomar en cuenta que hay previamente, cuando estamos elaborando nuestra planeación, que se van a presentar esas condiciones. Como usted dice, no creo que sea esta la única ocasión que se llegan a presentar esas problemáticas o estas condiciones al interior del grupo. Y entonces ahí planea en la misma desarrollo del currículo una propuesta de estrategia o un aspecto pedagógico que me permita cubrir esas carencias que tenga previamente, ¿no? Hablando de aspectos ya elaborados teóricamente, hablo del nivel teórico, y que me resulten eficaces, aunque la palabra hoy en día ya no se usa tanto, pero que me resulten primordiales a la hora de intentar solventar esas problemáticas. Uno de las condiciones, no sé si lo he hablado aquí con ustedes, es cuando hablamos de las denominadas píldoras de aprendizaje. ¿Qué sucede a nivel virtual? Recordemos que, y creo que muchas de estas condiciones también se llegan a presentar frente al grupo, que el contenido, si se llega a enseñar de manera atomizada, y esto valga el aporte desde ese punto de vista, de manera específica un contenido en 10, 15 minutos e inmediatamente llevar a cabo una evaluación diagnóstica sobre lo que el conocimiento, o una evaluación, si se quiere, directa, sumativa sobre ese conocimiento que se acaba de adquirir en esos 15 minutos, me va a permitir identificar esas carencias o esas limitantes que se presentan, pero inmediatamente ya tener planeado otras identificadas como píldoras de aprendizaje que me permitan cubrir algunos de esos aspectos que considero
no se aprenden con facilidad. A nivel práctico, he tenido ocasiones con algunos de los alumnos en la cuestión de la carrera en historia, donde las corrientes historiográficas les resultan complejas, determinadas corrientes historiográficas. Entonces explico la corriente en sí o las diversas corrientes historiográficas, pero de antemano sé que hay unas corrientes que les resultan más complejas de entender. Y entonces a la hora de realizar inmediatamente una evaluación con los futuros profesionales en historia, resulta que se presentan dificultades de comprensión de dicha corriente. Pero previamente, como ya tenía cierta experiencia en esta condicionante, ya vengo con una estrategia específica para abordar nuevamente esta corriente historiográfica, para tener claridad a nivel grupal sobre lo que lo que ofrece este tipo de postura o perspectiva histórica. Y al final nuevamente realizo una evaluación para ver qué tanto se aprendió o se asimiló ese conocimiento, y si resultó que ese tipo de estrategia fue ideal para el momento. Por supuesto, aquí hablo de un área específica de la historia, y en concreto que me ha pasado con estas condicionantes, pero no dejamos de tomar en consideración mucha de nuestra experiencia profesional. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, y como bien lo referencia usted, maestro Gerardo, ya tenemos planeado o muy bien planeada nuestra clase, y resulta que todas estas limitantes terminan por no ni llegar al objetivo primordial, y aparte de verlo de manera muy superficial el contenido, porque derivado de estas carencias tuve que volver a enseñar ciertos aspectos o a retomar contenidos que previamente ellos ya tendrían que tener consolidados. ¿Algún comentario sobre esto? Y aquí me gustaría cerrar con esta explicación, porque no quisiera dejarla muy limitada para la siguiente sesión, lo que veríamos posteriormente, porque aquí es donde vienen muchos y sus intervenciones tan interesantes que se menciona sobre cómo yo voy a articular desde un enfoque de competencias teórico el contenido, las estrategias, el objetivo, cómo lo voy a elaborar en función de las denominadas competencias, y cómo al mismo tiempo intentar o no intentar desarrollar a nivel práctico todo este aporte de las denominadas competencias, y cuáles son el tipo de metodologías, y aquí es donde viene también esa exploración, cómo metodológicamente voy a incorporar esta propuesta teórica a mi labor cotidiana. Y aquí lo veremos en la siguiente sesión, que es lo que abordaríamos con más claridad, y tratando de complementar esta primera aproximación a lo que es el currículum. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. En la próxima sesión nos estaremos viendo el viernes, y salvo si no tienen algún comentario sobre las actividades que han desarrollado a lo largo de la plataforma, recuerden que estoy constantemente y los leo, y veo sus aportes que resultan muy interesantes, y veo que ya están incluso ya trabajando su aproximación ya práctica, ¿no? Sobre en el que sería en el tramo 3. ¿Alguna duda sobre el contenido, la materia en sí, maestra? Doctorantes. Adelante, maestra Betty. Buenas noches. Buenas noches. Perdón que haya llegado tarde, pero es que no podía entrar a la plataforma. Mi pregunta es la siguiente, porque tengo esta duda
lo que vamos a hacer, entonces realmente es una secuencia didáctica con todos estos elementos que usted nos está diciendo, ¿verdad? Pero va a ser de el tema que estamos viendo en nuestra unidad o lo podemos hacer de lo que estamos trabajando ya en nuestro proyecto final del doctorado. Yo le recomendaría bastante que fuera ya de su proyecto, porque ya le va a permitir acercarse a lo que es su investigación. Bueno, a nivel sugerencia, yo eso es lo que le diría, maestro. Concretamente, si puede hacerlo ya desde su trabajo de proyecto, porque eso le va a resultar un insumo para su investigación completa, salvo mejor opinión de los doctorantes y de usted mismo. Sí, sí, yo creo que sí, porque estaba yo con estos problemas, no sabía si la teníamos que hacer de eso, pero sí se puede, entonces sí, para poder hacerlo de esa manera, y como decís, ya haber caminado bastante para hacer nuestro proyecto. Así es, maestro. Muchas gracias, doctor. No, de qué, al contrario. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Adelante, doctorante Gerardo. Y nada más una pregunta, doctor. Yo sé que pues, nos ha dado esa flexibilidad de entregar las tareas conforme vamos avanzando, pero nada más tenía una duda. Yo sé que está calificando usted constantemente a todos los trabajos, pero hay unas actividades que no me aparecen evaluadas. No sé si posteriormente va a revisar todo lo que subimos en la parte de las bases de datos. Sí, Son las únicas que no me han aparecido evaluadas. sí, no se preocupe, maestro Gerardo. Lo Ok. antes posible lo realizo. Nada más, en cuanto ya me dedico completamente, bueno, aquí no es justificación, pero nada, que tengo que enfocarme, digamos, en una universidad y verlo completamente todo lo que estoy desarrollando, y ya cuando estoy con ustedes, porque resulta que estoy viendo ciertas temáticas en otra universidad y me ha ocurrido que estoy calificando pensando en el tipo de tarea que dejó en otra universidad, y he cometido errores ahí. Sí, soy completamente honesto con esa situación y no me gusta hacer eso. Lo que hago es un poquito alejarme previamente de lo que estoy realizando a nivel universitario con otros compañeros docentes, y ya cuando me aproximo ya empiezo a ver ahora sí, mire cómo íbamos en esta fase. Espero también que le resulten provechosos las realimentaciones de sus trabajos. Claro que sí, doctor. Sí, nada más era eso. Yo creí que por, no sé, por el sistema, a lo mejor No, no había visto esas actividades, pero ya con la aclaración entiendo muy bien que todos con nuestro ritmo y sí, muchas gracias. no, al contrario, y gracias por su pregunta. Bien, si no hay otra pregunta, nos estaremos viendo entonces en la próxima sesión. Agradezco mucho su participación el día de hoy, y lo antes posible les mando la grabación anterior y esta. Muy bien, doctor, que pase buenas noches. Igualmente, Hasta luego, colegas. Nos vemos. que estén muy bien, Hasta luego a cuídense. todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya voy a quitar la Hasta grabación. luego a todos. Doctor, Adelante, dígame. una preguntita así muy pequeñita. Yo sé que ya estoy afuera de los tiempos, pero No se preocupe. yo no he alcanzado a subir todos mis trabajos. Estoy ahorita en el momento cúspide de entregar calificaciones. Tengo 350 alumnos, me es bien difícil. Entonces, yo le agradecería que me tuviera tantitita paciencia. De hecho, hoy voy a subir algunas actividades de esta misma semana tercera, pero apenas estoy terminando la primera. Todavía no he podido concentrarme muy bien, pero pues sí le agradezco esa paciencia y ese apoyo que me está dando, porque sí es mucho tarea que lo que tengo que entregar. Precisamente por eso llegué hoy tarde. No se preocupe. Y empatizo totalmente con usted. Andamos en el mismo número de alumnos, maestra, o de colegas maestros, ¿verdad? Trabajo más pesado. Sí, Los niños son jóvenes de bachillerato.
Sí, imagino, ya mucho más pesado, sí. Entonces, sí le agradezco muchísimo esta situación. Y me voy a tratar de poner al corriente lo más pronto posible este fin de semana, pero sí, estoy tratando de participar en el foro. Sí, por eso, esa era mi preocupación, el foro. Pero todos los trabajos, créanme que me voy a poner al corriente y sí le agradezco mucho su apoyo. Sí, no se preocupe, maestra. Gracias también por la aclaración e informarme. Gracias, maestra. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, maestra. Luego, buenas noches. Y muchos saludos a Michoacán, tan bello. Gracias. Gracias, cuando guste, doctor. Sí, gracias, maestra. Gracias.